Chilevisión conversó con el secretario del Colegio Médico de Iquique, el doctor Roberto Gálvez, quien expresó que como colegio están expectantes sobre cómo será el trabajo del nuevo ministro de Salud, Enrique París. Además comentó cuál es el actual panorama al interior del Hospital Regional de Iquique. Bueno, doctor, comentarnos un poquito primero cuál es la visión que tiene el Colegio Médico frente a este nuevo cambio de ministro. Bueno, las dos personas que han ejercido el cargo, ¿cierto? El doctor Mañalich y en este caso el doctor Enrique París, que está asumiendo ahora, son colegas de una trayectoria muy larga, de una trayectoria exitosa en general en todo aspecto, así que la verdad es que nosotros recibimos, por supuesto, con mucha expectación, ¿cierto?, la llegada del doctor París, pero también hay que aclarar que el doctor Mañalich, por lo menos siendo objetivo de nuestra región, recibió todo el apoyo durante el periodo que le tocó estar. Nuestra región del doctor Mañalich, estando él a cargo de la carrera, o sea, a cargo de la cartera, con él tuvimos la posibilidad de tener los ventiladores, el apoyo en general de la Fuerza Armada, etcétera. O sea, la verdad es que la gestión de él, objetivamente, nuestra región ha sido exitosa en esos términos. Ahora, con respecto al doctor París, ¿cierto?, lo que nosotros esperamos como colegio médico, desearle lo mejor de la suerte, ¿cierto?, en esta compleja cartera que está asumiendo, pero además esperamos, evidentemente, un poco lo que a él ha ya dado a traslucir en su primera declaración, un trabajo en conjunto. Y ese trabajo en conjunto tiene que hacerse entre las sociedades científicas, la atención primaria y las personas que más saben de este problema, junto con él, por supuesto. Y eso es algo que él ya dejó claro. Su primera conferencia él la hace junto con el subsecretario, la hace con el doctor Regueira, que es el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, la hace con el jefe de epidemiología, es decir, involucrando a los actores más importantes en este tema. Y lo otro que deja claro que la atención primaria hay que focalizarla, que hay que generar más recursos para que pudiera nuestra atención primaria local, ¿cierto?, nuestro consultorio, nuestro CEFAM, ¿cierto?, hacerse cargo de los pacientes, de la trazabilidad y el aislamiento, cosa que hasta el momento no se había realizado. Claro, ahora se ve incluso hasta en los puntos de prensa un acercamiento y que hace participar a los alcaldes de las comunas también. Eso es, participar, porque no hay, las personas que más conocen a los ciudadanos son la gente de la atención primaria, la enfermera, los médicos, trabajan diariamente con la población, así que ellos están claramente con más capacidad que lo que tiene la Seremi, que en muchas partes, ¿cierto?, es bastante, el grupo de trabajo de la Seremi es pequeño y evidentemente es muy difícil que pueda hacerse cargo de la trazabilidad, o sea, ir a ver los pacientes, ver cuáles son, aislarlo, entregarle PP, etcétera, muy complejo. En cambio, la atención primaria puede hacer ese trabajo mucho mejor, pero claramente hay que darle insumos. Nosotros tuvimos una reunión por Zoom hace poco con la doctora Moreno, que es la encargada de la salud municipal de Iquique, y ella decía, claro, pero necesitamos elementos para poder trabajar, o sea, que nos entreguen EPP, que nos entreguen información, que nos den la posibilidad, por ejemplo, vehículos para poder trasladarse. Eso es lo que falta para que efectivamente lo que se está diciendo se cumpla. Bueno, dentro de las declaraciones del nuevo ministro, él decía que él quería visitar por lo menos los hospitales de las regiones afectadas con más afectación, perdón, en contagio. Entre esas sería también la región de Tarapacá. ¿Con qué se va a encontrar el ministro si llega a visitar el hospital de acá? ¿Cuáles son las condiciones actuales del hospital? Bueno, es una situación muy compleja. Nuestro hospital, como todos conocen, un hospital pequeño, fue creado para 100.000 habitantes y ya somos alrededor de 400.000, con una gran cantidad de comunas, ¿cierto?, que tienen gran población, Pica, Matilla, Mamiña, Cedra, Guara, y la verdad es que nuestro hospital se quedó pequeño, así que se va a encontrar con un hospital pequeño. El doctor París ya ha venido para acá, porque cuando fue el presidente del Colegio Médico, yo era presidente local, nos encontramos un montón de oportunidades, así que él vino para acá, ya conoce nuestra realidad, pero evidentemente no conoce lo que ha ocurrido en este tiempo, y lo que ha ocurrido en este tiempo es que nosotros hemos aumentado, nuestro hospital básicamente es una gran UCI. Lo que hicimos es transformar el hospital en una unidad de cuidados intensivos grande. La mitad del hospital está atendiendo pacientes COVID. Hemos reformado todo lo que son las áreas clínicas. Neurocirugía ahora, que era un servicio clínico, ahora es una UCI. Pediatría también se transformó para recibir la UCI pediátrica. La UCI pediátrica está recibiendo adultos. Pabellón en recuperación está recibiendo enfermos de COVID. Es decir, todos los servicios se han reformulado. Nuestro intermedio actualmente es una mega UCI con 26 cupos. Y al final, ¿qué logramos? 52 cupos de intensivos, que son los que han permitido atender a los iquiqueños durante estos últimos 2 o 3 meses de pandemia. Eso es lo que hace encontrar el doctor París. ¿Y qué nosotros le vamos a pedir? Que nos permita de alguna forma en el futuro, porque ya son temas que se han conversado mucho tiempo. Nosotros tenemos que tener otro hospital acá en Iquique.
reformular este hospital, hacerle normalización, construir una serie de elementos que faltan, por ejemplo, lo que es un CDT, que es un centro diagnóstico terapéutico, para poder atender patología en forma ambulatoria, etcétera. O sea, es el momento también, que lo dijo el ministro antes de salir, y nuestro intendente, de que a pesar de que hay una pandemia, eso no significa que los planes de reformulación de nuestro hospital tienen que cambiar. Es decir, en el futuro próximo, los próximos 2 o 3 años, nuestro hospital tiene que crecer, tenemos que tener más especialidades y evidentemente si nos encontramos, quién sabe, más adelante en una pandemia, estar mejor preparados, porque nos pilló, ¿cierto?, con una UCI muy pequeña, con poco personal preparado y solamente ha sido gracias al esfuerzo de todos los profesionales, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, técnicos, paramédicos, etcétera, que se ha permitido de alguna forma aumentar este cupo. Hoy, ¿cuánto es la capacidad de camas con las que está contando el hospital, doctor? El hospital en su totalidad tiene alrededor de 450 camas, pero en estos momentos la mayor parte de las camas, alrededor de 150, están derivadas solamente para pacientes COVID. Los segundo o tercer piso medicina se ha habilitado para esos pacientes. Y las camas de UCI, que cuando partimos en febrero eran 8, ahora son 52. Y la UCI se ha expandido a pabellón, UCI pediátrica, el mismo intermedio, etcétera. Hemos ocupado transitoriamente algunos otros servicios con la idea de implementarlos con ventiladores mecánicos, con diálisis, con monitores, etcétera, para poder recibir esa gran cantidad de pacientes. Esa es la condición actual del hospital, que se va a mantener en este modelo de atención de urgencia hasta por lo menos 2 o 3 meses más. ¿Hay alguna situación donde se haya evaluado una aeroevacuación como se ha hecho en otros lugares? Sí, al principio de la pandemia, con los primeros casos, estamos hablando de la primera semana de abril-mayo, o sea, la última semana de abril, el principio de mayo, con los primeros casos, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer algunos traslados. Por eso digo que el ministro Mañalich, cuando permitió esto, porque fue directamente una orden del ministerio, tuvimos la posibilidad de trasladar pacientes. Hicimos traslados a Antofagasta, hicimos traslados a Coquimbo, a Ovalle. En total trasladamos alrededor de 10 pacientes a diferentes partes del país. Yo le agradezco a los servicios de salud que nos pudieron recibir esos pacientes. Pero claramente después de mayo empezó una epidemia en todas partes de cupos ocupados de UCI, así que ya la posibilidad de trasladar no se pudo. Y esta misma posibilidad de hacerlo de manera internacional, por decirlo de alguna manera, de poder trasladar a pacientes a lo mejor a países que no estén tan afectados en el sistema de salud. Es una posibilidad que no se ha planteado, pero la verdad es que los países cercanos, Bolivia, Perú, o Argentina, están en una condición igual de ocupación de camas. Lo veo una posibilidad bastante improbable. Además, los costos que tienen los traslados son altísimos. Un costo está costando alrededor de entre 5 o 8 millones de pesos. O sea, también hay un tema importante ahí, pero creo que lo fundamental es que los países cercanos incluso tienen números más complejos, están en una situación más compleja que nuestro país. Lamentablemente nosotros en esa situación que estamos ahora, hemos tenido que desde mayo en adelante, ¿cierto?, hacernos cargo solo en la región, y en ese sentido también nosotros como colegio médico le pedimos la ayuda a las clínicas que lamentablemente por razones de su infraestructura no han podido implementar UCI. Nosotros no tenemos la ayuda de otros servicios, de clínicas, mutualidades o hospitales militares como tienen en Antofagasta, como tienen en Arica, así que tenemos que batirnos nosotros con las herramientas que tenemos. Y lo que hemos hecho básicamente es reconvertir nuestro hospital en una gran unidad de cuidado intensivo. Doctor, bueno, ayer en redes sociales se se pudo apreciar un video de un funeral en el cementerio acá de Iquique, donde había banda de bronce, había muchas familias también y la gente cargando incluso el féretro. ¿Cuál es el mensaje que podría enviarle a la gente para que tomara de verdad la conciencia que se debe frente a la pandemia que estamos viviendo, sobre todo los altos números que tenemos acá en la región también? Mira, hemos hecho un trabajo como colegio médico, yo personalmente, la doctora Muñoz, que lamentablemente en este momento también está con coronavirus, nuestra presidenta, y todos los médicos que trabajamos en nuestro hospital, la doctora Cortés, el doctor Romero, nuestro director, el señor Gay, todos hemos hecho un esfuerzo de hacer esto que estamos haciendo ahora, hablar a la población, explicarle, de alguna manera incentivar el hecho de utilizar las medidas de protección, explicarle que esto es una enfermedad grave, que tiene hartas secuelas para el enfermo, para la familia,
para la comunidad en general. Pero lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, comunicacionales, tanto el Colegio Médico Local, nacional, la verdad no sabemos qué va a hacer para poder explicarle a la gente. Claramente lo que ocurrió, lo que usted está comentando, es peligroso, porque ahí hay un montón de gente que está muy cerca. Lo más probable, ¿cierto?, es que tengamos alguno de esas personas posteriormente acá en la UCI, porque el momento, ¿cierto?, en el cual están haciendo ese doloroso entierro, ¿cierto?, la verdad es que es un punto de contaminación, de contagio. Lo que más hemos insistido es que tiene que haber aislamiento y distancia social, que tiene que haber lavado de manos, que tiene que haber usar guantes, protección ocular, etcétera. Y la verdad es que la población aparentemente piensa, todavía algunos, que son inmunes a esta enfermedad, y la verdad es que no es así. Tenemos alrededor de 60 pacientes fallecidos ya, no es uno. ¿Ah? Es una situación catastrófica que por lo menos yo, que en el hospital llevo casi 28 años, la verdad no lo había visto nunca. Bueno, otro tema también es la falta de personal y bueno, se ha visto también que el mismo hospital ha hecho llamados a profesionales de la salud a que se integren, porque se entiende también que ustedes también se enferman. Usted me lo ha dicho, la misma presidenta del Colegio Médico está enferma, me imagino que hay muchos más profesionales de la salud que también están afectados y por ende baja también la cantidad de profesionales que estén trabajando ahí. El problema que hemos tenido principal es que podemos contratar más gente. De hecho han llegado profesionales de otras partes del país, se han traído algunos médicos becarios que han vuelto a la ciudad, hemos tenido la ayuda del Hospital Naval de Viña del Mar, ¿cierto?, que nos envió 5 profesionales que lamentablemente ya tuvieron que devolverse porque allá también tienen problemas, etcétera, etcétera. Pero el problema que ha ocurrido es que tenemos muy poco personal específicamente preparado para áreas de intensivo. Entonces, claro, nos sirve tener estudiantes, gente que está recién empezando, pero la verdad es que la ayuda en ese aspecto no es la que necesitamos. Por eso es que es importante lo que se hizo al principio. Desde marzo, nosotros en la UCI hemos estado capacitando a los médicos pediatras, a la enfermera de pediatría, a la personal de pabellón. Todos han pasado por nuestra unidad para poder entender y comprender un poco, preparándolos rápidamente, ¿cierto?, en el transcurso de 2 o 3 semanas, para poder enfrentar lo que iba a ocurrir y que está ocurriendo y que en su momento lo predijimos. Dijimos que iba a ser un pic a más o menos a fines de junio, y eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que hemos tenido éxito en el sentido de renovar personal y tener personal de cierta forma capacitado. ¿Y profesionales extranjeros, doctor? Nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales extranjeros en estos momentos trabajando. Me atrevería a decir que la mitad del hospital son médicos extranjeros. Nosotros como colegio médico nunca hemos tenido problemas con los médicos extranjeros, a pesar de lo que la población cree. Nosotros trabajamos en nuestra UCI con personal, con médicos que vienen de diferentes partes del mundo, médicos peruanos, médicos colombianos. Son excelentes en general, pero claramente hay algunos déficits, ¿cierto?, que tenemos que trabajar, y en eso estamos. Ok, doctor, muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Gracias a ti. Que esté bien, gracias.